Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Quiero que hablemos esta noche acerca de lo que es profundizar en una restauración. Y quiero comenzar por el principio, definiendo qué significa restaurar. El diccionario define restaurar como recuperar, recobrar. Hablamos de algo que está dañado pero necesita ser reparado. Se define como volver a poner algo en el estado o la estimación que tenía. Por eso se habla mucho de reparar, por ejemplo, una pintura, una escultura, un edificio, cualquier edificación, porque eso habla de que eso ha sufrido un deterioro y necesita ser restaurado. Necesita recuperar esa esencia, ese brillo, esa calidad que antes tenía. Y cuando hablamos en un sentido espiritual, de restauración espiritual, entonces hablamos de alguien que necesita volver a Dios. Hablamos de alguien que necesita recuperar como esa relación que antes tenía con Dios, pero por X o Y motivo ahorita está difusa, ahorita no es clara la relación que tiene con Dios, pero necesita volver a retomar ese lugar. Y yo creo que todos hoy necesitamos eso. Todos necesitamos un toque fresco de Dios, todos necesitamos una experiencia más con Dios. ¿Cuántos aquí hemos escuchado promesas de cambio? Yo estoy seguro que en algún momento todos hemos hecho promesas de cambio. Pasa que en ocasiones hay personas que de pronto nos han ofendido, nos han herido, nos han lastimado y hacen resoluciones y hacen promesas de cambio y dicen, no, yo nunca más voy a volver a decirte eso, nunca más haré eso. Y se comprometen a cambiar, pero ocurre que con el tiempo vuelven a caer en lo mismo. Vuelven a ser los mismos en su comportamiento, en su conducta, en su hablar. Y yo creo que eso en algún momento nos ha pasado a todos cuando hemos hecho promesas. Y ahorita que estamos finalizando año, es muy normal empezar a hacer promesas para el año entrante. El año entrante voy a ser más amoroso, más comprensivo, más bondadoso, más generoso, etcétera. Pero ¿cuántas veces hemos estrenado un nuevo año, ha comenzado una nueva etapa en nuestra vida, pero volvemos a lo mismo? A los mismos hábitos, a los mismos pensamientos, al mismo comportamiento, a la misma actitud. Y se convierte eso como en un círculo vicioso en el que por más que prometemos cambiar, por más que deseamos cambiar, por más que hay un deseo, puede que sea genuino en nosotros de tomar una iniciativa, volvemos a lo mismo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama estar estancado. Le hablo a ese padre de familia que de pronto ha hecho promesas a sus hijos de cambiar y no cambia. Hablo de ese hijo de pronto también rebelde, que ha hecho promesas de cambio con papá, con mamá, pero no cambia. Hablo de ese hombre que dijo que iba a dejar el alcohol, pero no lo deja. Hablo de esa mujer que dijo que iba a dejar esa amargura, ese resentimiento, pero no lo deja. Hablo de alguien que decide como olvidar algo que ocurrió muy fuerte en su vida, pero algo nuevamente le destapa la herida y como que todo vuelve a lo mismo. Y hacemos promesas y hablamos con personas y visitamos iglesias y vamos a psicólogos y hasta tomamos medicamentos
medicamento, yo qué sé, porque queremos cambiar, pero volvemos a lo mismo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama estar estancado. Y yo sé que es muy probable que aquí hay personas que ahorita mismo se sienten atascados en un hábito, atascados en una relación enfermiza, en una relación tóxica, en una relación que los ha venido deteriorando. De pronto muchos se han venido sintiendo atascados en una decisión. De pronto muchos se sienten atascados en un crecimiento personal que no han podido lograr. De pronto muchos se sienten atascados en heridas que no han podido sanar. Y hoy quiero hablarles a todas esas personas que saben muy bien que no están donde deberían estar, porque se sienten como atrapados. Y muchos dicen, es que yo siento que estoy como atrapado en una red invisible, como que vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa en mí? Necesitamos una restauración, necesitamos que algo pase, necesitamos que alguien muy superior a nosotros mismos pueda ir hasta ese punto y decir, bueno, este es el problema y por aquí vamos a empezar. Hay un texto en la Biblia, en San Juan capítulo 5, verso 5 en adelante, donde nos habla de un hombre que llevaba muchos años enfermo. Dice la Biblia, verso 5, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, dice, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Y una multitud de enfermos, dice la Biblia, había ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Y uno de ellos, dice, era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio, supo que hacía tanto que padecía la enfermedad y le preguntó, y la pregunta es muy clara, para muchos podría ser muy obvia, porque le dijo, ¿te gustaría recuperar la salud? Y él respondió, es que no puedo, Señor. Contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Y Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. ¿Qué vemos ahí? Un panorama muy desolador, porque hay una multitud, dice ahí la Biblia, de enfermos, ciegos, otros cojos, paralíticos, y están ahí precisamente viviendo, podríamos decir, la misma situación o el nombre que tenía ese lugar, un estanque, estancados, esperando un milagro. Y por increíble que parezca, había un hombre que no llevaba un año enfermo, ni 2, ni 10, llevaba, dice la Biblia, 38 años esperando su milagro. Betesda era aquel lugar que significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Y cuando yo leí esa definición, pues para mí es inevitable dejar de pensar en la iglesia como eso. Un lugar de misericordia. Sin embargo, y aunque eso sea cierto, yo sé que también es muy probable que hay muchas personas que llevan mucho tiempo asistiendo a X o Y iglesia, pero todavía no han podido cambiar. ¿Y qué pasa conmigo, pastor? Yo paso al altar, oran por mí, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo hago la oración y están esperando el milagro, están esperando la profecía, están esperando alguna intervención especial, y eso está bien. Porque todos venimos a este lugar siempre con una expectativa, con un deseo de cambiar. Sin embargo, hay una pregunta de vital importancia en tu cambio o en tu restauración. Y la pregunta es la misma que le hace Jesús a este hombre. Porque esta pregunta es, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres? Y puede que sea una pregunta redundante o que sobra en esta historia. Pero yo creo que Jesús, conociendo el corazón, conociendo la vida, Jesús que siempre va más allá, tuvo toda la razón al preguntarle a este hombre esto, porque el problema de este hombre no era su enfermedad.
era su mentalidad. Porque este hombre se resignó a vivir de esa manera. Este hombre se acostumbró a vivir de esa manera. ¿Y sabe que hay gente que le gusta vivir en el dolor? ¿Sabe que hay gente que siempre le gusta de pronto meterse en esa mentalidad de víctima, donde siempre está echándole la culpa a los demás por su cambio? Es que yo no cambio porque mi esposo es así, es que yo no cambio porque me hicieron esto, es que yo no cambio porque lo que yo viví es muy duro. Y lo que importa aquí no es lo que pasó, lo que importa aquí no es lo que te hicieron, lo que importa aquí es si tú quieres cambiar. Lo que importa aquí es si tú quieres salir de ese estado. Porque muchas veces no es tanto la herida, no es tanto el dolor, muchas veces no es tanto lo que pasó, sino la forma en que nosotros reaccionamos ante lo que nos pasa. Es nuestra mentalidad. Y aquí yo quiero entrar al primer punto de este mensaje acerca de la restauración, y es que lo primero que tiene que pasar en la vida de una persona que quiera ser restaurada o que quiera cambiar, es que él mismo tiene que asumir esa responsabilidad. El primero que tiene que cambiar soy yo. No esperar que el otro cambie para que yo cambie. No esperar que el otro vaya al psicólogo para yo entonces sí animarme a ver si cambio. No esperar que el otro vaya a la iglesia. No esperar que algo ocurra en la vida de los demás para que yo cambie, porque es mi responsabilidad. Yo creo que si yo cambio, todo a mi alrededor va a cambiar. Si yo cambio mi manera de ver las cosas, no de una forma trágica ni tan negativa, sino como una oportunidad para mejorar, yo estoy seguro que nuestra vida sería distinta. Por eso hoy es muy válida la pregunta de Jesús. ¿Tú quieres cambiar? ¿De verdad tú quieres ser diferente? ¿De verdad tú quieres cambiar los hábitos que te vienen esclavizando? ¿De verdad tú quieres dejar esa vida marcada por esas amistades que te están hundiendo? ¿De verdad tú quieres salir de ese estado de una vida esclavizada por el pecado y por tantas cosas que están dañando y minando tu corazón? Hay mucha gente que no quiere eso, no quiere dejarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se sienten bien ahí, pero hoy el Señor nos ha traído a este lugar y lo ha venido haciendo porque hay un desafío más grande. El Señor quiere que tú salgas de ese lugar. El Señor quiere que tú cambies, que tú seas diferente, pero no esperemos que el otro cambie para que yo cambie. El Señor nos está retando hoy a cambiar nosotros primero. ¿Y quién lo puede hacer, pastor? Él lo puede hacer. Yo conozco un Dios que sí cambia los corazones de las personas. Dele fuerte ese aplauso al Dios de gloria. Este hombre se acostumbró a esa vida, ¿no? Se acostumbró. Hay gente que se acostumbra a vivir en el maltrato. Hay gente que se acostumbra a vivir en un lugar donde no se siente apreciado ni amado. Se acostumbró este hombre a vivir de esa manera, a pedir. Se acostumbró a vivir mendigando, se acostumbró a vivir de la compasión de los demás. No todas las personas que viven estancadas están en esa condición. No porque no puedan salir, sino porque no quieren cambiar. Hay muchos que no quieren cambiar. Y yo me pregunto hasta qué punto el vivir estancado puede ser al mismo tiempo una zona de confort para muchos. Hay muchos que prefieren la comodidad de una vida mediocre que la incomodidad de una vida nueva. Hay personas tan aferradas a un problema viejo que no tienen manos para una vida nueva. Hay personas que sencillamente abrazan la pena constantemente, abrazan el dolor, abrazan el recuerdo, abrazan la traición, abrazan la herida. Prefieren vivir recordando todo lo que pasó alguna vez en su vida y prefieren quedarse ahí. Abrazan más el pasado, no abrazan el cambio, abrazan más el problema, no abrazan la solución. Abrazan más lo que pasó, la circunstancia, que lo que Dios puede hacer en ellos. Yo estoy tan seguro que Dios puede hoy hacer un milagro en la vida de alguien y cambiarlo completamente. Es solo que te dispongas. Es solo disponernos.
Porque estamos llamados a cambiar, estamos llamados a dar más amor, estamos llamados a tener más sabiduría de parte de Dios, estamos llamados a vivir en santidad, estamos llamados a agradar a Dios. No obstante, no todos cambian a la misma velocidad, no todos le ponen empeño a crecer, a dejar, a abandonar lo que los está hundiendo. Pero hoy el Señor te está diciendo: cambia tú y yo te voy a ayudar. Porque el Señor se compromete con mi cambio. El Señor se compromete con mi restauración. Es una decisión que yo tengo que tomar. A mí me encanta el ejemplo del águila y todos hemos escuchado eso. Pero se dice que las águilas son los animales más longevos que existen. Un águila puede durar hasta 80 años. Pero las águilas normalmente duran 40 años. Las que duran más años son las que toman una decisión cuando llegan a los 40 años. Porque se dice que un águila que quiere durar más tiempo, primero, cuando llega a los 40, cuando ve que en sus plumas ya son muy pesadas, cuando ven que sus garras ya no cogen la presa como antes lo hacía, cuando ven que su pico ya no despedaza la presa como antes lo hacía, el águila debe tomar una decisión. Es una decisión, una resolución. El águila sabe que debe tomar una altura que nunca ha retomado antes, esconderse en un peñasco bien alto y someterse a un proceso de cambio que dura aproximadamente un año. Un año en la que el águila va a estar completamente escondida y sufriendo por el cambio. Porque los cambios duelen. Duelen los cambios. Entonces el águila comienza primero a quitarse las plumas con su pico ya desgastado. Ella como sea se las quita. Luego comienza también a rasparle el peñasco, la piedra dura con sus garras, a tal punto que también sus garras se le quitan. Luego comienza a golpear también la roca con su pico bien fuerte, a tal punto que el pico completamente se le quita. Ya no tiene las mismas plumas de antes, ya no tiene las mismas garras de antes, ya no tiene el mismo pico de antes, porque se prepara para que le salgan nuevas plumas, se prepara para que le salgan nuevas garras, se prepara para que le salga un nuevo pico. Pero eso fue una decisión que ella tomó. Y cuando el águila sufre ese proceso, está lista y está preparada para vivir 40 años más. Si queremos realmente abrazar todo lo que Dios quiere para nosotros más adelante, si queremos cambios sustanciales en nuestra vida, tenemos que ser muy sinceros hoy. No hay restauración sin que primero haya una rendición. No hay una restauración completa si primero yo no me doblego, reconozco, me humillo y le digo: Señor, aquí he venido, traigo todo y lo dejo delante de ti porque quiero cambiar. Y yo conozco un Dios que cuando ve ese corazón, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Si alguien hoy vino con una vida hecha a pedazos, Dios hoy la puede cambiar. Si alguien hoy vino con un pasado difícil y oscuro, el Señor hoy lo puede hacer algo completamente nuevo para que disfrutes los años que te quedan por delante. ¿Cuántos glorifican a Dios? Pero yo tengo que cambiar. El cambio comienza en mí, no en la vida de los demás. Muchas veces somos muy buenos para estar mirando la vida de los otros, pero no vemos nuestros propios errores. No vemos, como dice Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Y luego dice el verso 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo?
Y dice aquí, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, si no cambias tú primero, no va a cambiar nadie a tu alrededor. Primero tengo que cambiar yo. Primero yo soy el que tengo que cambiar. Muchos dirán, bueno, ¿acaso no me conozco a mí mismo, pastor? Yo me conozco, yo sé quién soy, yo conozco mis virtudes, mis defectos, etcétera, pero no es así. El conocimiento muchas veces de nosotros mismos es como muy difuso. Tanto así que Jeremías 17 dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Y luego dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, mire el Señor donde llega, yo el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Nosotros muchas veces nos ignoramos. Hay una maldad en nosotros que habita y muchas veces no la queremos ver. Porque tenemos la costumbre de minimizar nuestros errores y maximizar los errores de los demás. Tenemos la costumbre de ver los pecados del otro, pero no mis pecados. Tenemos la costumbre de mirar los errores de los demás, pero no los errores míos. Pero cuando usted se evalúe conscientemente, se va a dar cuenta que sí hay muchas cosas que tengo que cambiar. Un autor decía, uno de los atributos del pecado es esconder al hombre de sí mismo, es disimular su deformidad, es impedir que se forme un concepto justo de su verdadera condición. Pero hoy, si usted le dice al Señor, Señor, como decía el salmista, examíname. Porque ese es el salmo que leímos y él dice en oración, examíname y mira, Señor, ¿qué hay en mí? Mira mi corazón. Mira qué tengo que cambiar. Porque el corazón muchas veces nos miente, el corazón nos hace sentir bien y creemos que estamos bien. No nos dice la verdad del todo, no nos presenta como somos. Pero si queremos saber realmente quiénes somos, tenemos que acudir al que nos creó y Él en lo secreto nos va a hacer comprender sabiduría. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5, él dice, examinaos a vosotros mismos. Como quien dice, mirémonos a nosotros mismos. Cuestionémonos hoy nosotros. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué actúo como actúo? Pasa que muchas veces somos intolerantes. Pasa que muchas veces criticamos más de la cuenta. Pasa que muchas veces vemos mal al prójimo. Pasa que muchas veces odiamos. Pasa que muchas veces nos amargamos. Pasa que muchas veces somos desagradecidos. Pasa que muchas veces murmuramos. Y eso es lo que hoy tenemos que dejar aquí. Y decirle, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero hoy una renovación. Hoy sométete al examen que Dios hoy quiere darnos. Hoy Dios está haciendo un diagnóstico en la vida de alguien que quiera ser sincero y nos está diciendo, mira, tú tienes que cambiar esto, esto y esto. Y si yo lo reconozco, eso es restauración. Es ir por un camino, levantar cabeza y decirle, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Y el Señor nos lo dice y tomo otro camino y el mañana para mi vida será diferente porque Él sí me puede cambiar. Bendito sea el Señor. Y aquí es donde yo quiero pasar al segundo punto y ya ir concluyendo este mensaje porque no quiero alargarme. Y es que si queremos cambiar, nos tenemos que dejar evaluar de una manera consciente. Déjate evaluar hoy por Dios. Deja que Dios hoy tome todo eso y lo cambie, lo transforme. Deja que hoy Dios con su presencia, con el poder de su Espíritu, con el mover de Él, nos haga sentir qué cosas tengo que cambiar. Aquí está el Señor. ¿Qué impide hoy tu cambio? ¿Qué impide hoy tu restauración?
¿Qué impide hoy que tú salgas de este lugar pensando de una manera distinta, actuando de una manera distinta? ¿A cuánto nos ha pasado que llegamos a una iglesia como esta? Hubo un mover de Dios, Dios usó al predicador y ese día pasamos al altar y fue allí donde en una experiencia personal con Dios yo comprendí lo malo que era, yo comprendí lo que tenía que cambiar, yo comprendí mis errores, mis defectos, yo comprendí que estaba viviendo de una manera como camuflada, no era sincero, no era leal, no era fiel y no lo entendíamos antes. Hasta muchos dicen, pero ¿cómo yo no lo entendía? ¿Sabes por qué? Porque nadie había descifrado tu corazón, nadie lo había podido descifrar, pero Dios, como ese alfarero, cuando llegamos a la casa de Él ahí con nuestro corazón hecho pedazos, esa vasija, la Biblia dice que se echó a perder, es decir, se dañó completamente, porque muchas veces procuramos ir construyendo una vida, y yo sé que aquí nadie de una manera consciente va a querer equivocarse, nadie va a querer cometer errores, nadie. Pero obviamente, de pronto por nuestra falta de discernimiento, o más bien por nuestra falta de Dios, comenzamos a vivir la vida, nos metimos con la persona que no era, nos amistamos con personas que no eran, cometí este error, fracasé en esto, emprendí algo y no funcionó. Me metí en el mundo, no sé, de buscar dinero, pero no funcionó. En el mundo de la fama y tampoco funcionó. Me metí en el mundo del reconocimiento y tampoco funcionó. Y nuestra vida se volvió eso y procuramos cambiar y nadie dio con el problema. Pero un día llegó alguien y nos dijo, camina, vamos a la iglesia, porque quiero que escuche la palabra de Dios. Y llegamos como esa vasija vuelta a nada, a un lugar como estos. Como yo decía ahorita, hay veces la gente piensa que cuando llega a un templo como estos, aquí encuentra como gente más cerca al cielo que a la tierra, no perfecta, no cometen errores. No, hermano, olvídese de ese concepto. La iglesia es un taller, la iglesia es una carpintería, la iglesia es un hospital. Aquí muchos llegamos enfermos, aquí muchos llegamos rotos, aquí muchos llegamos con heridas, con problemas, con fracasos. Aquí muchos llegamos desilusionados. Pero Dios nos trajo, no nos sacó, no nos dijo, no, usted no puede, no. No nos miró a ver cómo veníamos, no, Él no hizo eso. Él nos recibió, como recibió a esa mujer adúltera. No la criticó, le dio gracia, le dio perdón, le dio amor, la aceptó como era y luego la instruyó, luego le enseñó, porque Él nos recibe como somos, pero no nos deja como somos. Él nos cambia, Él nos renueva. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y es muy bonito porque en algún momento yo también estuve ahí sentado como usted está, y muchos de los que de pronto llevan tiempo en la iglesia llegaron a un templo como estos y ahí sentados como están. Y de pronto muchos llegaron escépticos preguntándose, bueno, ¿sí será cierto lo que dice ese predicador? ¿Sí será cierto lo que cantan allá? ¿Sí será verdad eso? Porque tenemos muchas preguntas, muchos prejuicios y somos como ese hombre que estaba allá en ese estanque, años y años en lo mismo, pero se acostumbró a lo mismo. Pero Jesús hoy te ha traído acá y te está preguntando, ¿tú quieres cambiar? ¿Tú quieres dejar ese hábito? ¿Tú quieres dejar ese comportamiento? ¿Tú quieres empezar a pensar de una manera distinta? ¿Quieres dejar esas cosas que por allá te están dañando? ¿Tú quieres de verdad? Y si la respuesta es hoy un sincero sí, prepárate para el cambio, porque hoy comienza el día del resto de tu vida, porque Dios hoy hará el milagro en tu vida. Alguien que lo crea, que glorifique al Señor. Aquí todos tenemos una historia, ¿no? Todos tenemos una historia.
Aquí muchos llegaron, yo no sé de qué forma. Si diera yo la palabra ahorita, muchos dirían: pastor, pues sí, yo llegué después de un divorcio. Pastor, yo llegué después de probar todo en el mundo. Yo llegué después de ser famoso. Yo llegué después de no tener nada. Y llegamos a este lugar. Y aquí Dios, con el poder de su Espíritu Santo, nos empezó a cambiar, a transformar. Y me veo allí como el alfarero con el barro y haciendo de esa vasija que se echó a perder algo completamente nuevo y renovado. No te vayas de este lugar como llegaste. Vete diferente, porque hoy llegaste al lugar que tal vez por años habías estado buscando. Hoy llegaste a este lugar que tal vez por años venías esperando una respuesta. Necesito una solución. Esta semana una mujer me decía en la oficina: necesito un cambio, pastor. Tomo pastillas para la ansiedad, visito psiquiatras, profesionales. Llevo años en lo mismo y no le busco un sentido a la vida y no sé qué más hacer. No sé qué más hacer. Y yo le dije de una manera muy franca: el problema tuyo es el pecado. Solo que eso no es lo que queremos oír. Pero hay un mal que todos tenemos y es el pecado. El pecado es lo que genera eso: ansiedad, preocupación. El pecado es lo que nos lleva a cometer el mismo error y el mismo error. Pero hoy el pecado ya no tiene que seguir siendo un problema en tu vida, porque llegaste a aquel quien perdona todos los pecados que tengas. Y aquí puede hacer algo completamente nuevo. Le estoy hablando a jóvenes, adolescentes, madres, padres, a todos los que vinieron hoy. No te vayas, por favor, de este lugar como llegaste. Vete de aquí renovado, porque aquí está el que puede cambiar tu vida. Aquí está el que hace todo absolutamente nuevo. Aquí está el Señor. Aquí está Jesús. Aquí está el que todo lo hace nuevo. Él no hace remiendos. Él no hace soluciones temporales. El Señor lo cambia todo. Y no te prometo una vida de rosas, porque la vida cristiana, muchos creen que sí es una vida de rosas. No, vamos a seguir igual con problemas, pero con una perspectiva diferente. Porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, nadie podrá contra nosotros. Ese es el Dios que yo predico, ese es el Dios que yo tengo, ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios único y verdadero, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien quiere entregarle su vida a Él?